Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Emprendiendo? Para mí es un gusto estar ahora con María Huidobro. Ella nos va a platicar un poco sobre el marketing, tanto online como offline. Hola, ¿cómo estás, María? Hola, José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Tú tienes mucha experiencia en el manejo de marketing de distintas marcas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para que su marca sea atractiva al consumidor? Ok, yo creo que la diferenciación es muy importante. Vista experiencia de usuario, vista identificación de la identidad corporativa, que son principios de diseño, pues como sabemos hay muchas posibilidades y muchos proveedores en el mercado. Entonces, si bien es cierto que uno compite, es muy importante poder identificarse vista cliente de una manera fácil, intuitiva, recordable. Entonces, las marcas, así como las personas, empiezan a tener una identidad y no solamente es visual, que de eso nos ayudan mucho los diseñadores gráficos, sino también sus valores, sus principios, cómo la marca le habla a las personas, cómo se dirige a ellos, si es cálida, si provoca seguridad. Incluso por ahí hay algunos patrones que generan ciertos eh, prototipos de personas, ¿no? De cómo la marca puede ser. A lo mejor, no sé, un banco va a ser un poco eh, pues te tiene que mostrar seguridad, ¿no? Como que puedes confiar en él. Pero no sé, una marca para la familia, pues a lo mejor tiene un tono más sutil, más suave. Es distinto y es muy importante saber qué quiero comunicar. Así es. Con base en la experiencia que has tenido, como bien dices, el lenguaje es muy diferente incluso en la parte presencial y la parte web. ¿Cuál crees que es el error más común que comete la gente de no diferenciar este posicionamiento offline con el online? Ok, en el offline hay un trato personal, hay una persona que te atiende en un mostrador, hay una persona que te atiende por teléfono. El offline en general es frío, es la persona interactuando a través de una pantalla. Entonces, las marcas deben cuidar mucho su voz y tono y sus medios de comunicación, porque esto se ve como todo un ecosistema, no solo digital, sino ya en estos tiempos no podemos hablar de offline y online. En realidad es una misma marca viviendo y no solamente en página web, ¿no? Sino también en redes sociales. Entonces es como entender todos los medios y todos los canales por donde las personas te van a conocer para integrar todo, porque todo debe de estar homologado, debe de ser lo mismo. Yo en persona no te puedo decir bienvenido, señor José Miguel, y en la página hablarte de tú, porque entonces hay una discrepancia de comunicación, o en la página ser completamente frío. Y no sea, un error muy común es poner un teléfono y ese teléfono no funciona. Entonces ahí es un cliente perdido, por ejemplo, por mala experiencia de usuario. Precisamente yéndonos a la parte online, de este ejemplo que pones de llamarlo, bueno, en el mundo latino tenemos mucho eso de llamar de usted, o los japoneses también son todavía más ceremoniosos, pero ¿qué pasa con el lenguaje de las redes sociales que hoy día la gente cree o puede confundir que por ser más dirigida a los jóvenes o más amigable, ahí cómo empatas esa visión seria, solemne con este lenguaje para jóvenes? Bueno, ese es todo un reto. De hecho, justo por la generación millennial, que es la de los jóvenes menores de 40 años, eh, se está moviendo a hacer un trato más personal. Entonces, en medios digitales sí se utiliza mucho, incluso los bancos, por ejemplo, que son muy tradicionales, ya el lenguaje es de tú en lugar de usted. Y muchas marcas están modificándose hacia eso. También hay una personalización del contenido. Por ejemplo, en Starbucks no es común, bueno, no es
como algo sin sentido que te pongan el nombre en el vaso. A esta generación millennial le gusta mucho que todo lo dirijas a ellos. Eso, son como un trato muy personal y muy individual, y si no tienen eso, prefieren irse a otro lado, en general, ¿no? Porque también depende del segmento. Debemos entender que el poder adquisitivo para las marcas también separa en segmentos de mercado a la población. Entonces no es lo mismo un millennial con un poder adquisitivo eh, holgado a un chavo, pues como la mayoría de nuestro país, que tiene una posición muy aspiracional, que desea ese trato inclusivo, pero que no puede meterse, no sé, tan fácil a un Starbucks, ¿no? Por retomar la marca. Sí, está bien, digo, es internet y no pasa No sé nada, si al respondí contrario. bien la pregunta o podemos Sí, no, ampliar sobre no, ello. definitivamente bien, sí. Y a lo que me refiero es que no importa que digas las marcas, digo, es internet y a final de cuentas, pues son las que la gente ubica y es mucho más fácil entenderlo de esa manera. Ok. Pero precisamente, vamos, fíjate, poco a poco vamos segmentando. Hablamos del público millennial, pero ¿qué pasa con el que viene abajo, que le llaman centennial, que quiere otro tipo de lenguaje y entonces de repente una marca como esta de café, de la Estatua de la Libertad que mencionas, pues tiene varios segmentos que atender y así como le pasa a ella, le pasa a todos. ¿Qué haces con esto? ¿Cómo puedes en redes sociales o en la web en general, que en teoría va a dirigir a todo mundo, cómo podría segmentar a cada segmento, valga? O sea, no es lo mismo X, millennial, centennial, por O decir sea, solo tres. no, por supuesto. Ahí es muy importante entender, por eso, yo tengo un producto y enfocarse en el usuario final. Hasta hace años estaba la tendencia de quedarse en grupos. No sé, un mexicano de 20 a 40 años que resida en Ciudad de México, en Guadalajara y en Nuevo León, con un grado de escuela, no sé, secundaria terminada. Ujú. Ahora no. Ahora necesitamos saber cómo se llama la persona, qué gustos tiene, eh, no sé cuál es su experiencia a nivel internet, a nivel aplicaciones. Para eso yo necesito entender muy bien mi producto y a quién lo voy a dirigir, porque un producto no puede ir a todo mundo. Si queremos ir a todo mundo, son esfuerzos desenfocados. Necesitamos determinar el público, ¿no? Si en este caso, no sé, es una marca, se me ocurre cómic, peluches, ¿no? Algo más para esta generación centennial, entonces deberíamos de entender sus gustos y preferencias, dónde están ellos. Por ejemplo, no es tan fácil que me abran una cuenta de Facebook, o sí, pero bajo supervisión adulta, ¿no? Entonces hay que entender muy bien en dónde están mis clientes potenciales para ir a buscarlos ahí específicamente y no gastar esfuerzos inútiles. Si yo voy a una generación, no sé, baby boomers, que son como los papás de los millennials, De los es, X. sí, exacto, es una generación que es migrante digital, que no tan fácil te van a entender más allá de un WhatsApp o un Facebook, incluso eso cuesta trabajo. Pues ahí a lo mejor es un medio eh, pues más offline, ¿no? Revistas impresas, un periódico, volantes. Uno debe de saber identificar muy bien a quién voy dirigido. También yo diría que si es un negocio local, por ejemplo, una tlapalería se me ocurre. Pues ¿para qué voy a anunciarme en Facebook en toda la Ciudad de México si yo sé que la gente que me va a consumir está en mi colonia o en 4 colonias a la redonda? Entonces por eso es necesario entender a quién voy dirigido, dónde quiero enfocar mis esfuerzos, qué medio voy a utilizar. Fíjate, aquí me surgen dos dudas más. La primera, hablando de esta segmentación de mercado, decías tú hace rato del nivel socioeconómico del consumidor. Sí. De repente, ¿cómo generas los contenidos? No es lo mismo generar contenidos para personas que tienen un nivel académico o socioeconómico alto, un segmento, llamémosle B más, a un segmento C o D tal vez, y en el que tenemos un nivel un nivel educativo, perdón, como bien dices tú, de secundaria terminada o inferior. Entonces, ¿cómo hace? Porque eso lo comentábamos incluso alguna vez fuera de cámaras, de cómo generar este contenido para este tipo de personas.
Pues ahí lo importante sí es hacer este estudio de mercado, que en realidad no es complicado, ¿no? Si uno se enfoca en la persona, en tu cliente ideal, puedes entender sus gustos y preferencias. Es un ejercicio bastante bueno eh, que permite enfocar la visión de tu producto y saber llegar a esas personas. ¿Cómo? Pues todos tenemos un familiar, un conocido que es parecido a esa persona, entonces no es más que un ejercicio sencillo de imaginación, de crear una protopersona, ¿no? Un prototipo no real, pero basado en conocimientos reales de una persona, y es un ejercicio bastante productivo para enfocarse. Muy bien. Y ahora la siguiente pregunta que me salía, comentabas tú de la tapalería. El ejercicio de Ajá, la tapalería está muy bien porque obviamente hablamos de que es un negocio local. Pero ¿qué claro. pasa en una nueva normalidad como la que ya estamos viviendo, en la que, aunque es un negocio local, va a necesitar apoyarse de las redes porque entre más distanciamiento social haya es mejor, entre menos salga la gente de su casa, por lo pronto, lo que resta del 2021 es mucho mejor. ¿Qué pasa ahí? Pues mira, es muy interesante esto. Hace años tuve la oportunidad, en el 2012, de participar en el primer gran e-commerce de México. Era un e-commerce enorme, éramos más de 100 personas, donde la empresa, que es una empresa a nivel nacional y ahora ya a nivel internacional, apostó por la transformación digital. Eh, en los últimos años, las empresas grandes, más que las medianas o las pequeñas, por lo mismo de los costos y las tecnologías que se deben de implementar, han ido apostando hacia allá. ¿Qué pasa en estos tiempos donde pues no podemos estar en contacto, no podemos salir? Que aquellos que apostaron, incluyendo las startups, a este tema de digitalizar servicios, no sé, un Rappi, por ejemplo, ¿no? Aunque no fue la idea original, porque la idea original fue Uber Eats, pero ellos quisieron sumarse a eso, pues aquí esas innovaciones disruptivas son donde tienen pues su bono, ¿no? Su éxito, su momento de auge. ¿Qué podemos hacer para los negocios pequeños? Hacer lo que esté en nuestras manos, ¿no? Los negocios pequeños tienen la facilidad de modificar pues su estructura, sus procesos internos para poder sumarse a esto. Recomendaciones, pues no construir desde cero una aplicación, porque además sale carísimo, ¿no? Bueno, carísimo en términos promedios de México, de una pyme es difícil de costear. ¿Qué se puede hacer? Pues a lo mejor subirse a alguna otra plataforma donde te permita vender, ¿no? Comercializar. Y hay muchas, afortunadamente. ¿Qué otra cosa? Algo que he notado mucho es que hay publicidad pagada en redes sociales donde te dicen te llevamos comida o te preparamos esto, o servicio a domicilio. En el peor de los casos, deja tu WhatsApp, ¿no? Y ya te pones de acuerdo con la entrega. Pero sí, o sea, tipo de emergencias es como sacar lo mejor que podamos tener a la mano. No te voy a decir que metas una campaña pagada en Google Ads, que también hay que saber administrarlo, ¿no? Pero no hay idea pequeña, utilizando lo que tenemos al alcance, que no nos ayude a tratar de superar esto. Y si algo me encanta de México es que creatividad sobra, ¿eh? Y áreas de oportunidad también. Entonces, pues es aprovechar eso. Es una crisis es un momento de oportunidad y un momento para crecer. Es no dejarse, ¿no? Eso es importante. Mencionas lo de las Google Ads y me viene a la mente, ¿cuándo es conveniente que un microempresario o un emprendedor invierta en estas Google Ads, en pagar una pauta en Facebook, este tipo de cosas? ¿Cuándo sería conveniente? ¿No se escuchó? ¿Cuándo será conveniente? Cuando ellos decidan invertir parte de su capital en estos recursos. ¿Cómo? Cada persona que es dueña de su empresa y lleva sus finanzas debe de saber qué tiene disponible. ¿Es una inversión? Toda inversión puede llevarte algo muy bueno o puede ser una pérdida, ¿no? Entonces, porque además cuando inicias vas probando. ¿Cómo puedes hacer? Acercarte con un experto
Si quieres costearlo, intenta por tu propia cuenta. Puedes, información hay en la red, que eso es algo que me encanta, ¿no? O sea, es padrísimo que cualquiera pueda saber cómo se hace algo. Si eres una persona mayor, apóyate en tus hijos. Si eres un chavo, pues tienes dominado internet, ¿no? Entonces lee, investiga. Hay muchas maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es el medio que te resulta? El que tú consideres, ¿no? A lo mejor te metes a Facebook y entiendes que tus clientes están ahí y dices, pues quiero invertirle con lo mínimo, ¿no? Y nada más voy a probar 2, 3 días y veo cómo me va saliendo. Eso es como decisión de cada quien. Pero lo importante es probar, y probar sin mucho riesgo al principio, porque es como nuevo, ¿no? Hay que ser prudentes también, pero intentarlo. Gracias. En el ejemplo que ponías de Rappi contra Uber Eats, digo, todo el mundo siempre pone ejemplos como por qué, no sé, Canon se comía a Kodak o por qué Netflix se comía a Blockbuster. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente el mercado ya existe? Tú mismo lo acabas de decir, ya existía Uber Eats y llegó Rappi. ¿Qué fue lo que hizo, por lo menos en México, que diferenciara este mercado de la entrega de comida a domicilio? Mira, para esto hay modelos de negocio y hay innovación dentro de los modelos de negocio. Cuando una idea es bastante buena, también la empresa que lo hace debe de saber que tiene un tiempo muy corto de aprovechar esa innovación, donde puede sacar altas ganancias. Luego vienen los que perfeccionan esa innovación, entonces pues ya tienen el camino recorrido más fácil porque ya saben que funciona, ¿no? ¿Cómo lo mejoran? Pues muchas veces es mejora en precio, o sea, te doy lo mismo que aquella persona o que aquella empresa, pero más barato para que te vengas conmigo. Y así es como funciona el mercado, a nivel nacional e internacional. Entonces, y eso no es así con las grandes marcas, ¿no? También a nivel chiquito, porque te aseguro que hay una persona que nos está viendo que puso, no sé, otra vez una tlapalería y fue el primero en su cuadra y luego ya salieron otros 3, ¿no? Porque vieron que funcionaba. Así es el mercado, así es el mercado. Y ahí empieza el tema de la fidelización de los clientes. ¿Qué te ofrezco yo que no te ofrecen los otros? Y no necesariamente es precio más barato, ¿no? Eso es muy importante de saber. Puede ser el servicio, puede ser garantía, puede ser entrega a domicilio, puede ser un horario extendido, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor trabajan hasta las 6 de la tarde y llegan a las 7 y encuentran la papelería abierta a las 8. O sea, uno debe de investigar bien su mercado y ver su ventaja competitiva. Muy bien. Muy bien, muy bien. María, para terminar, debimos de haber empezado por aquí, pero pues con esto de las redes que a veces no tienen palabra. ¿Y cómo llega María Huidobro, una diseñadora gráfica, licenciada en comunicación gráfica, de hecho, al mundo del marketing? ¿Cómo fue este tránsito para ti? Ok, mi licenciatura es en diseño gráfico como tal. Tuve la gran fortuna de que inicié mi carrera en esta etapa de la transformación digital. Y mis intereses han sido variados y muchos, ¿no? Cuando empecé a ver el tema de la identidad corporativa, pues me gustó la parte de marketing, y entonces me fui un poquito para allá, pero también salieron las redes sociales y la parte web y tecnológica, entonces es como ir incursionando. Luego vi que atrás de eso estaba la parte de innovación, entonces fue como querer estudiar también esa parte y tomé mi maestría. Y es mucho, la parte profesional y el camino que yo he elegido es moverme en las empresas donde me ofrezcan una oportunidad de crecimiento profesional. También incursioné en la parte emprendedora con este tema de web y redes sociales, pero de repente pues sí, es como, todo el mundo sabe que no todo el mundo puede tener empresas exitosas, que cuesta, que tienes que invertirle mucho para llegar a un punto de equilibrio y luego seguir, ¿no? Y también depende de tus intereses personales. Yo ahorita me siento muy satisfecha en lo que estoy haciendo y de hecho ahorita el siguiente paso ya ni siquiera es tanto marketing, sino es diseño de software en todo este tema de digitalización de procesos en el mundo pues digital, ¿no? Financiero, distintas empresas, porque me apasiona
me apasiona crear cosas nuevas, ¿no? Por eso el diseño. Me apasiona crear cosas nuevas, me apasiona crear cosas útiles y pues en el medio en el que estoy, yo creo que tras bambalinas es una transformación digital total del país, ¿no? En los proyectos grandes que he tenido la fortuna de colaborar es eso, es facilitar la vida de las personas en su día a día, que no tengas que ir al banco para sacar una cuenta, ¿no? Que lo puedas hacer desde donde tú estás, que no tengas que ir a hacer una compra a la tienda que te queda a media hora de tu casa, porque lo puedes hacer en tu hora de la comida del trabajo o cuando estás en el transporte. Y pues es como esa inquietud que siempre he tenido de estar eh, pues mejorando la calidad de vida de las personas. Pues por último, para alguien, digamos, neófito, mencionabas la importancia de la imagen corporativa. ¿Cómo podríamos definir la diferenciación, qué es y la diferenciación entre imagen corporativa y branding corporativo? O branding personal e imagen personal. Ok, la imagen corporativa tiene mucho que ver, técnicamente hablando, desde un punto de vista de diseño, con tu logotipo, imagotipo, ajá, eso que te diferencia y el nombre de la empresa, con tu eslogan y cómo se ve eso, con los colores y las tipografías que aplicas, que tienen que ir de acuerdo con tus tarjetas, con tu fachada, con tu página web, ajá, todo lo mismo, es como la parte visual que identifica la empresa. El branding ya tiene que ver más con esta parte de cómo es la empresa, qué te transmito, cuál es mi visión, cómo te hablo, qué carácter tengo. Si tienes una mascota, ¿no? Que te identifica, qué haces, si tengo un anuncio en televisión, un anuncio en YouTube, cómo me dirijo a ti. Esa sería la diferencia. Muchísimas gracias, María. ¿Algo más que desees agregar para nuestros amigos de Siempre Emprendiendo? Sí, por supuesto, pues que mucho éxito y digo, uno puede intentar muchas veces y no a la primera, a la segunda o a la tercera te van a salir bien las cosas. El aprendizaje es la mejor manera y yo lo que sé y siempre lo digo es que un empleado jamás va a ser una persona millonaria, ¿no? Que el que busca y se esfuerza y le da el clavo, no necesariamente es porque lo hizo bien desde el principio, sino porque lo intentó muchas veces y en maneras distintas, ¿no? Entonces, gracias por toda esa gente que se esfuerza, que busca salir adelante, porque además no solamente es autoempleo, sino es generación de empleo y eso es lo que este país necesita. María, muchísimas gracias por estos minutos a la distancia. Amigos de Siempre Emprendiendo, continúen con más contenidos en las redes sociales, en nuestra página web y nos vemos pronto. Gracias, María. Gracias a ti. Hasta luego.